entrevista del señor Fernando Tincopa del Centro Huiñac, al que doy la más cordial bienvenida a RPP. Muy buenas noches, señor Tincopa. Fernando, buenas noches. Hemos conversado ya en otras oportunidades y hemos leído los informes del Centro Huiñac, siempre tratando de aplicar métodos rigurosos y evidencia empírica para elaborar una imagen de nuestra realidad política, económica, social, lo más científica posible. En este caso, por favor, quisiera que nos haga un balance de los actores principales que están determinando el panorama político en nuestro país. Ciertamente el resultado incierto de la segunda vuelta y el largo periodo de espera hasta la proclamación de los resultados oficiales, pero tenemos junto a eso una actividad judicial que, digamos, concierne en la actividad política y, sobre todo, una actividad intensa en el Congreso que ha prolongado incluso su periodo y que pretende prolongarlo hasta el 23 porque aparentemente tienen temas urgentes. ¿Cómo evalúa usted en el conjunto de los factores que definen nuestro espacio público? Yo creo que la respuesta bastante más razonable es bastante precisa. Yo creería que este y los próximos meses van a ser claves y decisivos para el resto del transcurso, no solo del siguiente gobierno, sino de los próximos gobiernos. Estamos hablando de los 5 o 10 años a futuro. ¿Por qué? Porque en este mes el Congreso, con su cuarta legislatura, decide si ratifica o no o selecciona a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Estos miembros, a su vez, pueden ser elegidos en este periodo o pueden ser pasados al siguiente periodo. Los miembros del Tribunal Constitucional y el Tribunal como institución son claves, por ejemplo, para ponderar, sopesar y equilibrar el juego de equilibrio de poderes que, por ejemplo, facilite o viabilice más o menos la posibilidad de una asamblea constituyente, tal como planteó Castillo que iba a ser lo primero que haga en su gobierno. Nosotros creemos que la posibilidad de una asamblea constituyente es cada vez mayor, si no ya un imperativo del gobierno que va a ser impulsado bajo las formas que viabilice posibles. Y para eso, entonces, es necesario hacer ingeniería reversa y pasos previos para lograr que las condiciones sean las aptas, porque si bien puede ser que el próximo Congreso no logre una correlación de fuerzas suficiente para obtener 87 votos y facilitar que se reforme el artículo 106 de la Constitución y que se incluya la figura de una asamblea constituyente, sí pueden haber otras formas y mecanismos a través de referéndums que también necesitarán interpretación del Tribunal Constitucional, pero que, dadas las condiciones, lo que se abre en los próximos meses es un espacio de disputa bastante intenso respecto a ese punto de agenda en particular. Y de manera particular nosotros creemos que es un punto que va a marcar la agenda del país, no solo en el corto plazo, sino que va a delimitar las condiciones a largo plazo. Pero ¿qué relación hay entre lo que está haciendo este Parlamento, el actual, el que llegan a su fin en pocas semanas, y los objetivos políticos del que se instalará el 27 de julio? Porque a oírlo parecería que la elección de estos jueces constitucionales precipitada, cuestionada, pero legal, aspira a favorecer objetivos del un eventual gobierno de Pedro Castillo. ¿Eso es lo que usted piensa? ¿Aló? Sí, ¿aló? Sí, hemos retomado el audio, sí, lo escuchamos. Decía que no, usted está en lo correcto. De hecho, muchas de las acciones políticas en este país se dan de manera paralela y un tipo de correlación específico. Entonces, lo que puede estar pasando es que la intención de los que deciden designar a los miembros del Tribunal Constitucional en este periodo responda más a intereses prácticos, pragmáticos de aquellos de los grupos que están todavía en la comisión buscando hacer el proceso de selección, tal como lo han hecho y con los sesgos o las deficiencias que se han mostrado, y que, digamos, para un actor político, tener ese poder de decisión es una oportunidad que no despreciaría. Si se dan las condiciones, entonces yo creo que lo van a hacer. APP y otros partidos han estado impulsando esto, y que si es que no lo hacen, no será por falta de intención, sino por presión o coyuntura que haga que sea más difícil el tomar ese tipo de decisiones. La conexión con el siguiente gobierno es limitada, creo yo, porque aunque creamos que hay negociaciones tras la mesa en los parlamentos,
estas suelen ser coyunturales, es decir, de gobierno en gobierno. No se evidencia mucha capacidad institucional de hacer alianzas fuertes que evidencien algún tipo de condicionamiento futuro. Y creo que la labor de este gobierno va a estar, de este Parlamento en particular, a pesar de que es separada de la agenda programática del próximo gobierno, sí puede jugar a favor o en contra de la viabilidad que tenga las políticas que decida hacer. Pero justamente hay muchos analistas que creen, que postulan que la elección de estos jueces constitucionales está dirigida a impedir la agenda de Pedro Castillo, en particular sobre la Asamblea Constituyente. ¿Comparte usted esa impresión o no? Porque hemos hecho también un estudio acerca del perfil de los miembros que han sido seleccionados y que están todavía en esta etapa del proceso. 15 candidatos. Entre ellos no he oído decir que ninguno pueda tener simpatías por las políticas que ha, grosso modo, enunciado Pedro Castillo. De acuerdo. Y de hecho, muchos, al contrario, muestran una posición bastante, digamos, conservadora al respecto. Y si no es abiertamente contraria, por ejemplo, a fines progresistas o hay varios vinculados al APRA, ¿no? Hay varios vinculados al APRA y que tienen posturas que difícilmente uno puede asociar con Asamblea Constituyente y otras propuestas de Pedro Castillo. Más difícil el posible escenario de Pedro Castillo en un eventual gobierno si es que no se escogen a los miembros en este periodo legislativo. ¿Por qué? Porque si los miembros se escogen en el siguiente periodo legislativo, cuando entre el nuevo gobierno, este gobierno, Pedro Castillo directamente, podría tener una especie de poder de veto o condicionar bastante la elección de los miembros del nuevo TC por el nuevo Congreso. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior también han habido algunas cláusulas a modo de claves que nos ha dejado, por ejemplo, la experiencia con Martín Vizcarra en la cuestión de confianza para el tipo de procedimiento para nombramiento de los magistrados del TC. El próximo gobierno, lo que podría hacer, dado que el Congreso tampoco ha modificado y reglamentado específicamente a qué ámbitos corresponde la cuestión de confianza, lo que podría hacer el próximo gobierno es hacer cuestión de confianza acerca del mecanismo de elección, del proceso o de la elección de los miembros del magistrado. Y así dificultar, digamos, la posible elección de miembros que no estén alineados a sus intereses. Es decir, al margen del mecanismo, lo que sí se abre en el próximo gobierno, si los miembros no se escogen en este periodo, es la posibilidad de que el gobierno entre como un actor para condicionar o al menos influenciar en la decisión de la elección de los magistrados. De acuerdo. Permítanos, por favor, ir a una pausa, después de la cual quisiera que nos dé su punto de vista sobre la situación en la que entrarán al próximo quinquenio otras instituciones. Entre ellas nos interesa mucho el estado de la institución judicial, que tanto activismo no ha tenido durante estos 15 años, aunque no hayan habido todos los resultados que hubiéramos podido esperar. Nos lo va a contestar el politólogo Fernando Tincopa del Centro Ubiñac después de una breve pausa. Estamos conversando con el politólogo Fernando Tincopa del Centro Ubiñac, al cual le hemos pedido que nos dé su visión del Estado, de las instituciones principales del Estado, antes de la transición al próximo régimen, el 28 de julio. Le hablé sobre las instituciones judiciales, pero antes de hablar específicamente de ella, quizás sería bueno oír una palabra sobre el Tribunal Constitucional. En principio, como sabemos, 6 de los 7 jueces tienen su periodo de 5 años vencido de hace más de 2 años. Y en consecuencia ha habido la voluntad de elegir a nuevos tribunos, pero se ha enfrentado a muchas dificultades. Resultado, veremos este miércoles y este jueves si se puede elegir a los 6 o a algunos de ellos. Pero hay un debate sobre si se alcanzará el número de votos 87 necesario para esa elección. ¿Tiene información sobre este punto? ¿Tiene alguna previsión sobre el proceso de elección por el Pleno del Congreso de los nuevos jueces constitucionales? La decisión para la elección de los miembros ha sido una decisión históricamente difícil desde hace 2 periodos atrás, porque recordemos que esta elección se viene posponiendo desde el 2016, el periodo del 2016, se pospuso también en el Parlamento anterior y se esperaría que
el siguiente Parlamento termine de definir al menos la mayoría de cargos que entran en relevo. Dicho eso, lo que existe continuamente al interior del Parlamento es una disputa por tratar de condicionar mucho y perfilar el proceso bajo estándares poco transparentes y democráticos que pueden dejar como entrever algún tipo de preferencia política. De hecho, nuestro sistema establece que la elección de los tribunos sea a través del órgano político representativo como el Parlamento. Pero en esa discusión, los grupos tendrían que formar coaliciones como para decidir personas que puedan ser representativas de intereses variados. Lo que ocurre usualmente es que se dividan, y esto es la famosa repartija, los puestos de los magistrados para que uno de los magistrados represente a tal partido político y otro a otro. El problema es que al estar el Congreso tan atomizado se hace difícil la alianza entre las fuerzas políticas y esta depende muchísimo de la coyuntura en curso. Entonces, así lo que tenemos es a un sector de partidos políticos que aspira e impulsa continuamente a hacer esto, como por ejemplo APP, anteriormente estuvo Podemos, han habido grupos que por el contrario se han apartado. De la comisión salieron el Partido Morado en un principio, salió recientemente también Somos Perú, si no me equivoco, y Juntos por el Perú. Definitivamente esto lo que hace es dejar en manos de algunos, por ejemplo, la decisión del proceso de elección, pero es muy difícil que podamos prever la cantidad de votos esperados para la elección. A mi modesto entender, lo que podríamos aspirar, si es que hay algún tipo de aspiración para este Congreso, es que se elijan 1 o 2 magistrados como máximo. Porque las decisiones no van a depender mucho de quienes lo impulsan, sino de las alianzas pequeñas que puedan formar con los partidos que aún no toman posición y que podrían, si juntan a todos ellos, llegar a la cantidad de votos necesarios. Pero es bastante difícil y creo que va a ser difícil en el próximo periodo también. Veremos el miércoles o jueves si se reúnen o no los 87 votos. ¿Qué es lo que prevé usted o el Centro Viña que eventualmente sobre el Parlamento que se instalará el 27 de julio? 9 bancadas más 3 congresistas que no forman bancada, ¿no? Los 3 morados. Y vemos que desde ya hay una expulsión, ¿no?, entre los partidos nuevos que han llegado, Renovación Popular, Avanza País, entre otros. No regresa UPP, tampoco regresa el FREPAP. Otros vuelven disminuidos respecto de su número de miembros, pero hay ya la separación del señor Valer de la bancada de Renovación Popular por haber sostenido que su partido y él debían aceptar el resultado electoral que proclame el Jurado Nacional de Elecciones, de manera que antes de instalarse ya hay una primera disidencia o más bien exclusión. ¿Cómo anticipa usted la correlación de fuerzas entre las bancadas que pueda producirse en el Congreso que se instala el 27 de julio? Las más claras, por ejemplo, son también en el partido de gobierno, en partidos grandes, en Acción Popular, porque muchos de estos partidos tienen facciones claramente definidas. Por ejemplo, la mitad más o menos de la bancada de Acción Popular del nuevo Parlamento, nosotros creemos que coincide programáticamente en gran parte de la agenda del gobierno entrante. Es decir, muchos de los congresistas de Acción Popular elegidos salieron elegidos abanderando la propuesta de nueva constitución del escano. Creemos que podrían estar alineados a votar a favor de una propuesta de asamblea constituyente o pro nueva constitución. Y así entonces los grupos se irían alineando divididamente, lo que haría un parteaguas bastante equiparable entre ambas posturas. Y este escenario, curiosamente, lo que posibilita es que aquellos partidos menores con una representación pequeña terminen siendo los que, digamos, de alguna manera tomen una capacidad de decisión muchísimo mayor, porque son el 1% que definiría la balanza inclinada hacia uno u otro lado. Y en ese caso nosotros vemos, por ejemplo, que el rol de Podemos va a ser muy importante y relevante, porque Podemos es un partido que se puede adaptar perfectamente a ambos extremos, tanto de derecha como izquierda, y podría tener algún tipo de vinculación bastante
pragmática, por decirlo así, con los intereses del gobierno o de la oposición. Y de la misma manera hay otros partidos que pueden parecer que en un primer momento están de un lado, pero que muestran divisiones a la interna. Tal es el caso de pronto como Somos Perú, que también tiene una división clara entre gente que ha mostrado expresiones abiertamente a favor de Castillo y gente que se mantiene bastante más cercana al ala de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País. En ese sentido, yo creo que va a ser muy interesante ver y poner el foco de atención en la capacidad de negociación que tengan estos pequeños partidos, porque de un momento a otro van a adquirir un poder que los va a llevar a tener una capacidad de negociación mayor, incluso para temas en los que sean decisivos sus votos. De acuerdo. Una última pregunta respecto a las instituciones judiciales, el Poder Judicial y la Fiscalía. ¿En qué estado llegan a la transición hacia el nuevo gobierno? Yo creo que la judicatura siempre es un escenario de batalla en disputa que cada nuevo gobierno pretende de alguna manera influenciar y tristemente vemos que es un espacio que suele ser inclinado en sus instituciones representativas en uno u otro aspecto. Lo interesante es que el nuevo gobierno en turno tiene un tipo de interés particular con la judicatura, ya sea por los procesos que están siguiendo varios miembros y el que le acaba de abrir la fiscalía al propio Castillo, anunciando que Perú Libre, exacto, lo investigará. Sí. Y esto es interesante porque si hay varias disputas a nivel político y hay disputas a nivel judicial, lo que podemos prever es que exista algo así como activismo judicial de un lado que busque utilizar parte, no toda, pero parte de su influencia en el sistema judicial para, digamos, cooptarlo, como ha ocurrido en algunos ejemplos de gobiernos que han posibilitado eso. De acuerdo. Y de otro lado, también puede pasar que la judicatura se convierta en un espacio de batalla para defender causas que sean opuestas al gobierno, que sea un contrapeso de poder interesante, digamos, desde el espectro más democrático hasta el espectro un poco más poco transparente, digamos. La transmisión de información, el filtro de pruebas, de audios, va a ser una constante en el siguiente gobierno. Y la relación que forme un grupo con un grupo que le provee información desde las fiscalías, del Poder Judicial u otro, va a ser muy relevante para ver cómo maneja el próximo gobierno su estabilidad, no política, sino judicial, que es un tema bastante relevante para nuestra endeble democracia. Institucionalidad. De acuerdo, muchas gracias, Fernando Tincopa. Recuerdo que usted es un politólogo del Centro Wiña que ha tratado de darnos luces sobre la situación en la que nos encaminamos a terminar el actual quinquenio y a comenzar un nuevo periodo el próximo 28 de julio. Muchas gracias y muy buenas noches. A propósito de los temas judiciales, hemos invitado a un abogado especialista en temas penales.